Pienso en que no es el final y otra vez volver a empezar. Suelo tener complicidad, suéltate ya. Lo bueno es que lo malo está por terminar. Pronto, 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 pronto. Y está fuera de mí, no es el final. Y otra vez volver a empezar. Cambia tu primer lugar, te vas a alejar. ¿Qué más da? No es el final. Tú sabrás que al despertar no hay que pensar más. Yo seguiré, voy a estar bien, no estar bien. Trata de ser más natural. Pronto, pronto. Hola, bienvenidos, bienvenidas a esta sesión que lleva como nombre Hacia un futuro sostenible. Nos da muchísimo gusto que estén por acá. Esta sesión es en el marco del Acelerador de Ambición Climática, nuestro programa estrella enfocado en ambición climática, ofrecido por parte de las redes locales del Pacto Mundial de las Naciones Unidas, que se enfoca principalmente en equipar a las empresas para que tengan todos los conocimientos necesarios para impulsar la acción climática de su empresa, desde identificar sus emisiones y los alcances asociados hasta las estrategias de mitigación. Como bien enfocado este acelerador climático, está enfocado en temas de mitigación. Sin embargo, en esta sesión lo que buscamos las redes de Latinoamérica es empezar a platicar un poco más sobre el otro componente tan importante como es el componente de adaptación. De nuevo, bienvenidos, bienvenidas. Les comparto aquí algunas indicaciones de la sesión. Les pedimos, por favor, si se pueden renombrar colocando su nombre, guión, su empresa. Esto nos ayuda bastante a identificarles. También les pedimos, si pueden prender sus cámaras, acompáñenos en esta sesión. El chat está abierto para cualquier pregunta, cualquier duda que pudieran tener. Ahí podremos recolectarlas y podremos abordar algunas a través del chat. Y bueno, con esto damos inicio a la sesión. Antes de iniciar con las ponencias, le voy a ceder la palabra a Mauricio Bonilla, quien es el director ejecutivo de Pacto Mundial México y el chair de Latinoamérica. Mauricio, te cedo la palabra. Hola, muy buenos días. Gracias, Iván. Pues bienvenidas y bienvenidos todos, todas a esta sesión hacia un futuro sostenible, integrando medidas de adaptación al cambio climático en la estrategia de las empresas, una estrategia empresarial, la cual es un esfuerzo conjunto, como comentó Iván hace un momento, es un esfuerzo conjunto de las redes locales de Latinoamérica del Pacto Mundial de las Naciones Unidas. Agradezco a Ninel Escobar, a Fernando Castellanos, a Camila Fernández, Alejandro González, Nicolás Contreras y a Felipe Andrés Sánchez por su participación en esta sesión, así como a las y los colegas de las redes locales de Latinoamérica que colaboraron en la coordinación de esta sesión y que están aquí presentes. Me gustaría recordar un momento de hace prácticamente un mes en el que durante una conferencia de prensa del secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, declaró
que era la era del calentamiento, que la era del calentamiento global había concluido. Y ahora nos encontramos en la era de la ebullición global, es decir, ya pasamos por mucho lo que era el calentamiento global, lo que conocimos como global warming o calentamiento global, y estamos en otro nivel. Subrayó la necesidad de que todas las partes involucradas se unan para acelerar los esfuerzos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y que garanticemos una transición equitativa hacia una economía con emisiones de carbono bajas. América Latina se proyecta como una de las regiones del mundo donde los efectos e impactos del cambio climático serán aún más intensos. Es por esto fundamental para nuestra región escalar los esfuerzos de mitigación y a su vez incrementar la acción ambiciosa y acelerada para adaptarse al cambio climático. El Pacto Mundial de las Naciones Unidas, a través del acelerador de ambición climática, reconoce el rol importante del sector privado y apoya a las empresas para que adopten medidas empresariales ambiciosas, rápidas y creíbles para accionar ante el cambio climático y contribuir al logro de las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Saludo y agradezco a todas las personas que nos acompañan esta mañana, prácticamente ya cerca de 200 personas que nos acompañan. Esta mañana tarde, depende de dónde estemos del continente, desde el Pacto Mundial de las Naciones Unidas, les invitamos a impulsar acciones de mitigación y a comenzar a adoptar medidas de adaptación al cambio climático. Muchas gracias y bienvenidos. También les aprovecho para recordar lo que mencionó Iván. Ojalá podamos mantener nuestras cámaras encendidas para podernos ver como en vivo, como si estuviéramos en un salón en vivo y podamos interactuar mejor. Muchísimas gracias. Hasta luego. Muchísimas gracias, Mauricio, por esas breves palabras. Y justamente con esto damos inicio a a la primera ponencia, la cual está a cargo de Ninel Escobar, quien es directora de Cambio Climático en WWF México. Ninel nos va a platicar un poco sobre qué es la adaptación al cambio climático, este concepto, y bueno, a partir de ahí empezaremos a retomar un poco sobre negocios y sobre campañas globales. Ninel, muchísimas gracias por estar acá y te cedo la palabra. Gracias, Iván, Mauricio. En nombre de WWF México, em, me presento, soy Ninel Escobar, como ya dijo Iván, soy directora de Cambio Climático y envío un gran agradecimiento por esta invitación. Muy emocionada de ver que hay más de 200 participantes en esta sesión que nos habla de cómo el cambio climático está cada vez más en nuestra mente y en nuestra lista de prioridades. Entonces espero que en esta presentación breve que les voy a hacer podamos juntos entender y discutir un poco más los elementos asociados a esta otra mitad de la lucha contra el cambio climático, que es la adaptación, ¿no? Como lo mencionó Iván, hemos hablado mucho o muchas empresas se han enfocado en la reducción de emisiones, que es muy importante para combatir el cambio climático, pero en esta sesión quisiera centrarme en la adaptación. Voy a compartir mi pantalla. Agradezco si me indican si la ven para empezar con ella. Y entiendo que hay un chat de preguntas, hay un espacio para hacer preguntas y respuestas, ¿cierto? Que va a estar disponible. Gracias, Ninel. Sí, estaremos recopilando algunas preguntas. Perfecto, ok. Em, bueno, esta presentación busca cubrir cinco temas o subtemas específicos, ¿no? Primero quisiera hablar un poquito de las evidencias del cambio climático, qué sabemos desde la ciencia. Hoy por hoy lo vemos todos los días en las noticias, cada vez están más presentes en los medios. Los eventos climáticos extremos, los impactos que tienen eso en nuestra vida y en nuestra economía. Quisiera hablar de eso para entender mejor el trasfondo científico de ello. Luego, sobre los impactos y los riesgos relacionados con el clima, no solo en nuestra vida cotidiana, sino ligado a los negocios. Luego quisiera enfocarme en la diferencia entre la mitigación y la adaptación, que son las dos grandes estrategias que tenemos para hacerle frente al cambio climático como riesgo global. Y después quisiera hablar de algo que seguramente todos hacemos en nuestra vida individual, pero también dentro de nuestro ámbito de trabajo y en las empresas, que es la diferencia entre un concepto que en inglés le llaman coping, que a mí me cuesta encontrar una definición en español, pero diría que es como hacerle frente, enfrentar algo en un momento específico, en una crisis o en una problemática específica,
versus la adaptación versus la resiliencia, que son también conceptos que estamos oyendo de manera muy frecuente. Y finalmente hablar de 6 principios que promueve el Banco Mundial para el desarrollo de políticas públicas en torno a la adaptación, para después pasar a la segunda ponencia que se va a enfocar más en cómo integrar la adaptación a las estrategias empresariales. Pero bueno, si quieren, empecemos con el tema de las evidencias del cambio climático. Lo primero que quisiera decir es que el cambio climático tiene una gran ventaja en torno a otros problemas globales que enfrenta la humanidad desde hace ya muchos años. La ventaja que tiene es que llevamos más de 25 años entendiendo y estudiando desde un punto de vista científico qué es el cambio climático para entender la gravedad del problema y encontrar soluciones. Y gran parte de este trabajo científico lo ha hecho un grupo de expertos formalmente constituido, que en inglés le llaman el IPCC o el Grupo Internacional de Expertos sobre Cambio Climático, que son cientos de científicos de distintas disciplinas que trabajan para centros académicos y de investigación en distintos países del mundo y que se trabajan cada año, se comprometen cada año a analizar la evidencia científica disponible desde literatura, desde artículos científicos hasta reportes, hasta ejercicios de medición en campo, toda la información disponible que hay en torno a cómo el clima está cambiando, cuáles son las razones de ese cambio en el clima, cómo nos está impactando y cómo le estamos haciendo frente. Entonces, en ese sentido, la gran ventaja que tiene el cambio climático, a pesar de ser una de las amenazas globales más serias para la humanidad, es que tenemos mucho conocimiento científico sobre él y cómo hacerle frente. Y lo que muestro acá es las evidencias que este grupo de científicos a lo largo de los reportes que ha publicado en los últimos 27 años que tenemos de trabajo formal en la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático, sobre la evidencia que el cambio climático está presente. El primero de ellos es, como todo el mundo lo ha oído, es que la temperatura global está aumentando, la temperatura global promedio en relación a los niveles anteriores a la revolución industrial. Eso está medido y está comprobado a lo largo del mundo o en toda la extensión geográfica del mundo. El segundo elemento importante, que es muy importante, pero muchas veces lo dejamos de lado porque no vivimos en el mar, eh, aunque sea obvio, es que el océano se está calentando. Y se estima que alrededor del 80% del calentamiento que está sufriendo, del sobrecalentamiento que está sufriendo la atmósfera, lo absorbe el mar, porque la superficie de la Tierra es en su mayor porcentaje mar. Y el grado de transformación que están viviendo los océanos es incluso mayor al que estamos viendo en la Tierra. El problema es que es más difícil medirlo y atestiguarlo porque nosotros como humanos no vivimos en el mar, ¿no? El tercer elemento importante, las evidencias del cambio climático y sus impactos están en que las capas de hielo se están reduciendo. Esto incluye hielo terrestre, como es el caso de los glaciares, que existen muchos en América Latina, pero también las capas de hielo temporales, muchos que viven cerca en sistemas montañosos, que viven cerca de sistemas montañosos, se habrán dado cuenta que cada vez las capas de hielo se reducen en el cambio de temporadas entre invierno, verano, otoño, invierno, ¿no? Eso también se ha medido y es una de las evidencias vinculadas al cambio climático. Los glaciares están desapareciendo. Aquí incluye glaciares permanentes y glaciares que tienen pocos años de vida. Las capas de nieve también están disminuyendo, esto relacionado al invierno y el verano, a los cambios de estaciones. El nivel del mar está aumentando, producto de ese calentamiento del mar que mencionábamos y también de otros procesos ecológicos importantes como la erosión costera, que está ligado a otras amenazas no solo climáticas o antropogénicas, sino también no antropogénicas. Los eventos extremos están aumentando en frecuencia, como muchos lo han visto en las noticias. Por eventos extremos climáticos nos referimos a las sequías, a las lluvias extremas, a los ciclones tropicales. Los ciclones tropicales tienen un rango de categorías que va de menor intensidad a mayor intensidad y lo que se ha visto en los últimos años es también que ha aumentado la intensidad y la frecuencia, el número de estos eventos que ocurren cada año.
Y finalmente que los océanos se están acidificando, están cambiando su pH en respuesta a ese mayor calentamiento, ¿no? Y todos estos son, si hiciéramos la analogía con un médico que revisa a una persona y evalúa su estado de salud, pues todos estos son señales o síntomas importantes de que algo está pasando en la Tierra, así como algo podría estar pasando en un cuerpo humano que está enfermo, ¿no? Que sube, que tiene fiebre, que tiene un aumento de temperatura, que su sistema cardiovascular está funcionando por arriba de lo esperado, ¿no? Y todos estos signos llaman la atención sobre cómo los sistemas que están conectados ecológicamente hablando van a impactar sobre nuestra forma de vida o ya están impactando sobre nuestra forma de vida. Lo que pongo abajo, y los invito a ver la página de la NASA, si ustedes ponen en Google NASA Clima o NASA Climate Change, la NASA tiene este termómetro o este panel de control donde muestra estos signos vitales de la Tierra que me parecen muy interesantes y muestran con números cómo esta evidencia se está manifestando, ¿no? Por darles algunas cifras, como les decía, el 80% del calentamiento se estima que se absorbe a través del mar. La temperatura actual se ha aumentado 1.1 grados en relación a los niveles antes de la revolución industrial, la temperatura promedio global. Y aquí vemos también cómo se ha calentado el océano y cómo han disminuido las capas de hielo en el Ártico, ¿no? Ahora bien, estos son la evidencia, como mencionaba, la evidencia científica de que nuestra Tierra está cambiando y algo muy importante es la escala temporal en la que esto está sucediendo. En los años recientes, pero también en la historia más amplia de la Tierra, un indicador que se ha medido desde hace muchos años por las organizaciones científicas son las concentraciones de gases de efecto invernadero, que están asociadas a esa temperatura del planeta. Actualmente, esas concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera están por arriba de los 400 partes por millón. Bueno, en un milenio de años, esa concentración no había rebasado esas 400 partes por millón. Solamente para darles una idea de la escala temporal en la que nuestra Tierra está viviendo cambios antes no vistos, ¿no? En una escala planetaria en términos de tiempo. Entonces, bien, sobre cómo esta evidencia y estos impactos se están manifestando en nuestros sistemas económicos y humanos, es que el panel o el grupo de expertos que les menciono de científicos desarrolló este esquema que les muestro del lado izquierdo, que muestra cómo entender los impactos y los riesgos. Sé que ustedes en el entorno empresarial pueden hablar mucho de riesgos y tienen una conciencia muy presente de qué son los riesgos y cómo los riesgos se materializan y cómo las empresas desarrollan estrategias para enfrentar estos riesgos, ¿no? Entonces, este esquema busca presentar precisamente eso, ¿no? Cómo el riesgo se define en torno a la existencia de peligros, como ya les mencionaba los que vimos en la lámina anterior, la vulnerabilidad de nuestros sistemas ante esos peligros y la exposición de nuestros sistemas ante esos peligros, ¿no? Y una combinación de estos elementos nos da el riesgo. Y en ese sentido, este esquema lo que busca es dar un marco conceptual para entender esos riesgos y cómo el clima, cómo el cambio climático entra en esa concepción de riesgos. Y si nos preguntamos, a mí me gustaría preguntarles, y pueden compartirlo en el chat si gustan, pues en su trabajo o en el sector en el que se dedica su empresa, ¿cuáles son los riesgos de los cuales más se habla o los cuales preocupan más a las empresas? Y seguramente cambia mucho de acuerdo a la geografía donde operen su empresa, al sector al que se dedique. Seguramente no es lo mismo una empresa dedicada al sector primario que una empresa dedicada más a procesos industriales, que una empresa dedicada más a servicios, ¿no? Tampoco es lo mismo una empresa que opera en Argentina que una empresa que opera en México, una empresa que opera en Centroamérica. Y tampoco es lo mismo una empresa local pequeña o una empresa mediana o una empresa transnacional, ¿no? O una empresa verticalmente integrada o una empresa que depende mucho de pares, ¿no? Todos esos elementos definen el riesgo y el cambio climático afecta todos esos elementos, ¿no? Y los impactos que les mencioné anteriormente.
Y algo que me parece muy importante de cómo el cambio climático se ha posicionado como uno de los riesgos más importantes para las economías es la gráfica que muestro a la derecha. Seguramente todos ustedes han oído hablar del reporte de riesgos globales que realiza el Foro Económico Mundial, que cada año entrevista o encuesta a distintos líderes de opinión, entre ellos muchos expertos y operadores de las economías en los países, y les pide identificar cuáles son los riesgos que tienen mayor probabilidad de impacto, severidad y probabilidad de ocurrencia, ¿no? Y esta comparación, este gráfico que se muestra a la derecha, es una comparación entre la percepción de los riesgos más importantes a 2 años, es decir, en el corto plazo, versus los riesgos en 10 años. Son los resultados del reporte de este año, que se publicó este año en 2023. Las preguntas se hicieron en 2022 y lo que quisiera mostrar es cómo cambian las percepciones y cómo los riesgos relacionados a causas ambientales y a cambio climático están subiendo en la escala de prioridades. Como ven, en 2 años, en el horizonte de corto plazo, tenemos a los desastres naturales y los eventos climáticos extremos como la segunda prioridad en el corto plazo, pero también como la tercera prioridad en el largo plazo, ¿no? O sea, es algo que ya está presente en la mente de los actores económicos y que tiene un nivel de prioridad alto. Y en el caso de los 10 años, los riesgos relacionados con aspectos ambientales y de cambio climático, como el no ser capaces de mitigar el cambio climático, de reducir las emisiones al nivel esperado, está en el riesgo número 1. Mientras que el riesgo de fallar en ser efectivos a adaptarnos al cambio climático, que es el tema de esta sesión, está en el riesgo número 2, ¿no? Y curiosamente también temas que no se hablaban antes como la pérdida y el colapso de las especies y los ecosistemas están en el riesgo 4 en el largo plazo. Y algo importante aquí es que no estamos hablando de 30 años o 40 años, como se hablaba antes en el cambio climático, pensando que iba a ser algo que iba a ocurrir, pero en muchos años más, sino estamos hablando de riesgos materializables en 10 años, que en el horizonte de una empresa, pues no es tanto tiempo, ¿no? Eh, Ahora bien, ¿cuál es la diferencia entre la adaptación y la mitigación? Como les decía, y no sé qué tan familiarizados estén con el tema de cambio climático, el aumento de la temperatura atmosférica o de la temperatura planetaria está directamente ligado a las concentraciones de estos gases de efecto invernadero que les menciono, que se acumulan en la Tierra y como su nombre lo indica, tienen la capacidad de retener calor en la atmósfera. Y eso está ligado al cambio climático, ¿no? Y el cambio climático, como les menciono, como les mencioné en la primera lámina, está ocasionando estos impactos, ¿no? Y las respuestas a esos impactos a nivel de sistemas humanos se pueden dividir en dos grandes estrategias. A la primera le llamamos mitigación, que se refiere a la reducción, a hacer todo lo posible para reducir esos gases de efecto invernadero que se acumulan en la atmósfera. Y eso tiene que ver con entender las fuentes de dónde se originan esos gases de efecto invernadero. A nivel global, las principales fuentes de esos gases tienen que ver con la generación de energía, con el transporte, con la industria y con el manejo del suelo. Son las 4 fuentes más importantes de gases de efecto invernadero. Entonces, transformar esos sistemas para reducir las emisiones asociadas a esos sistemas se llama mitigación. Y seguramente muchas empresas, las que ustedes trabajan, tienen estrategias de reducción de emisiones que cubren estos sectores industriales. Y la adaptación se enfoca en, como su nombre lo indica, en ser capaces de enfrentar una realidad en la que esos impactos ocurren de manera cotidiana o frecuente, ¿no? Y eso implica que una empresa, por ejemplo, que antes estaba preparada, o imaginemos una empresa turística que tiene infraestructura en zonas costeras, que estaba preparada para que una vez cada 5 años llegaran huracanes o llegaran ciclones tropicales. Adaptarse a un contexto de cambio climático implica que ahora tengo una infraestructura y operaciones capaces de enfrentar una mayor frecuencia de eventos extremos, o incluso que el negocio en el que está esta empresa se rediseñe de tal manera
en que esos eventos extremos sean integrados en la estrategia de negocios, ¿no? Y a lo mejor eso implica cambiarse de lugar, diversificar rubros de negocio, entender que la realidad va a ser distinta y adaptarse a ella de manera anticipada o planificada. Y la razón por la cual algunas personas podrían preguntar legítimamente por qué tenemos que adaptarnos al cambio climático, ¿no? ¿Por qué no enfocar todos nuestros esfuerzos en reducir las emisiones para atender el problema? En sus orígenes o en sus causas. Y la mala noticia está en que los gases de efecto invernadero que causan ese calentamiento duran mucho tiempo en la atmósfera, muchos de ellos. Aquí en esta gráfica les muestro los diferentes tipos de gases de efecto invernadero. Aquí aparece, en la segunda columna aparece su duración en la atmósfera y en el tercero su potencial de calentamiento. Y lo que vemos es que si bien hay gases como el vapor de agua que duran pocos días, hay muchos gases que duran mucho tiempo en la atmósfera y que tienen lamentablemente un potencial de calentamiento muy alto, ¿no? Y eso quiere decir que una parte importante del calentamiento que hemos provocado desde la revolución industrial hasta ahora es irreversible en el corto plazo e incluso en el mediano plazo. Eso quiere decir que tenemos que estar planeando para una realidad en la cual el cambio climático no va a cambiar en los próximos 10, en los próximos 20 años. Por supuesto que puede ser peor si no hacemos nada para reducir las emisiones, pero hay una parte significativa de ese calentamiento que es irreversible. Y en ese sentido, no hay nada que hacer más que empezar a pensar en cómo poder vivir en esa nueva realidad. Y aquí es donde quisiera discutir con ustedes estos tres conceptos que a mí me parecen muy interesantes y en general son aplicables no solo para el cambio climático, no solo para el cambio climático, sino para muchas crisis o disrupciones que sufren las empresas, los países y las comunidades en general. Como les decía, son tres conceptos. El primero, a mí me ha costado encontrar una traducción adecuada al español, por eso decidí dejarlo como coping, pero si ustedes conocen un término más específico en español, encantada de que lo puedan compartir en el chat, ¿no? Le llaman coping, en español yo diría que es cuando, por ejemplo, en un huracán, la gente está haciendo su vida cotidiana en una zona costera, las operaciones de la gente son normales o las actividades de la gente son normales, llega un huracán, impacta de manera significativa el territorio y la vida y la gente le hace frente a esa situación, ¿no? Y la definición, como la plantea el IPCC, este grupo de expertos que les menciono, es el uso de habilidades, recursos y oportunidades propias para atender y manejar y superar condiciones adversas. Esto es como lo más importante, creo que la definición es con el fin de garantizar la funcionalidad básica de la gente, las instituciones, las organizaciones y los sistemas en el corto y mediano plazo. Aquí se habla de hacerle frente a una situación en el corto plazo y enfocarnos en la funcionalidad básica. No estamos pensando en crecer, en mejorar, en una visión de desarrollo, sino estamos enfocados en mantener las funcionalidades básicas y en responder en el corto plazo a las emergencias. Y la realidad es que si a mí me preguntaran cómo estamos enfrentando el cambio climático en muchos lugares hoy por hoy, pues están concentrados en estrategias de coping, porque realmente no hemos invertido los suficientes esfuerzos en pasar a niveles de planeación un poco más avanzados, como es la adaptación y la resiliencia, ¿no? Y seguramente eso también lo ven en sus países, ¿no? Cuando hay sequías, cuando hay lluvias fuertes, precipitaciones, cuando el aumento de temperatura implica la propagación de olas de calor, la expansión de enfermedades transmitidas por vectores, muchos impactos importantes, la gente responde con estrategias de coping porque no ha tenido la información necesaria o ha invertido los esfuerzos suficientes en la planeación. Ahora bien, un siguiente nivel es lo que llamamos la adaptación y se refiere al proceso de ajuste al clima actual y esperado y sus efectos. En los sistemas humanos se busca, esto también es un factor importante, moderar o evitar los daños, así como aprovechar las oportunidades. Algo que a mí me gusta enfatizar de aquí es que aquí estamos hablando de moderar o evitar los daños, pero de algo muy importante que es también aprovechar las oportunidades.
En los negocios, seguramente, disculpa que voy a conectar mi computadora. Olvidé hacerlo al principio. Ya. Em, Hay una frase que seguramente han oído hablar mucho y se usa mucho en negocios también, que crisis representan oportunidades, y la realidad es que sí, ¿no? Para la gente que puede, o para los sistemas que pueden planificar con anticipación, generar la información y los recursos suficientes, la adaptación también plantea oportunidades individuales. Y finalmente, el concepto de resiliencia, que, que en relación a la adaptación implica un nivel mayor de ambición, se refiere a la habilidad de un sistema y sus componentes para anticipar, absorber y acomodar y recuperarse de los efectos de eventos extremos de manera oportuna y eficiente. Y aquí es la parte más importante, incluyendo la preservación, restauración o mejora de sus infraestructuras y de sus estructuras y funciones básicas. Esto tiene un mayor nivel de ambición porque no solo estamos buscando regresar al punto inicial, mantener el punto inicial de funcionalidad, sino mejorar en términos de estructura y operaciones, ¿no? Y las fotos que pongo abajo me parecen muy ilustrativas de la diferencia entre estos tres conceptos ante un evento extremo, ¿no? Como puede ser una inundación. Todas son imágenes reales. En una inundación, la gente, cuando se inunda la casa, responde, y esta es una estrategia de coping muy usada, que es que la gente sube a los pisos más altos de las casas para resguardarse de la inundación. También, cuando pueden, suben sus equipos electrodomésticos, muebles, cosas para rescatar parte de sus bienes. La segunda foto muestra un refugio para inundaciones o ciclones tropicales, que eso implica una planeación mayor, es decir, pensar cómo va a ocurrir, garantizar que haya el equipo suficiente, garantizar que la gente llegue al refugio en condiciones adecuadas y que pueda regresar a sus comunidades cuando haya pasado la emergencia. Y el tercero habla ya de obras específicas para disminuir los impactos en los eventos de precipitación extrema, como pueden ser canales que ayudan a desahogar más rápidamente el agua, jardines que ayudan a absorber mejor el agua en las etapas de lluvias iniciales. Eso implica una planeación mucho más sofisticada que ello, ¿no? Y seguramente en la crisis o la emergencia de cambio climático que estamos viviendo, se hacen las tres, ¿no? Una no excluye a la otra, sino las tres son necesarias en distintos momentos. Y la pregunta que yo dejaría aquí para ustedes es, ¿cómo ustedes o sus empresas se están enfrentando al cambio climático? ¿Cuál es la visión y la ambición que tienen ante los riesgos que han identificado? Ahora bien, algo muy importante, y a lo mejor ustedes lo han oído hablar, es que el objetivo de los esfuerzos que se han hecho a nivel gubernamental y de la ciencia, y lo que apunta la ciencia, es a no rebasar el umbral de los 1.5 grados de calentamiento global. Como les mencionaba, ya llevamos 1.1 grados centígrados de calentamiento. ¿Y por qué es tan importante esta cifra, o por qué pensaríamos que están obsesionados con no rebasar el 1.5 grados? Y es porque los modelos climáticos que nos explican cómo funciona la Tierra y qué tan drásticos van a ser los cambios que vamos a ver, apuntan a que después de ese umbral de los 1.5 grados, es muy difícil manejar los cambios con la tecnología y la forma en la que operamos como economías globales y economías nacionales. Es decir, los cambios van a ser tan drásticos que la adaptación se vuelve inmanejable en muchos puntos. Y también algo importante es que después de los 1.5 grados se espera que se activen ciertos procesos que van a calentar aún más la Tierra. El calentamiento no sigue una trayectoria lineal, por decirlo así, en términos de mayor concentración, mayor calentamiento, sino se espera una trayectoria exponencial, en el sentido que después de los 1.5 grados es muy probable que la Tierra se caliente más rápido en el tiempo, y que los impactos sean tan drásticos que no haya adaptación posible. Entonces, por eso es muy importante no rebasar ese umbral. Y aquí la mala noticia es que si todos los compromisos que se han hecho a nivel de gobiernos en el Acuerdo de París se cumplieran, estaríamos en una trayectoria de calentamiento de alrededor de 3 grados centígrados. Entonces, por eso es muy importante la acción no solo de los gobiernos,
sino de los actores más importantes que mueven a la economía, que son las empresas. Y que las estrategias que tengan esas empresas apunten a no rebasar ese umbral de los 1.5 horas. Y bueno, finalmente quiero compartirles los hallazgos, o más bien las recomendaciones de un reporte que me parece muy interesante del Banco Mundial, disculpen, sobre 6 principios para el diseño de políticas públicas hacia la adaptación. Este documento fue publicado en 2020, es relativamente reciente, y pone sobre la mesa o propone estos 6 principios sobre cómo diseñar políticas públicas para la adaptación, que creo que los comparto en este ámbito del sector privado, porque me parece que es muy importante que las empresas también tengan una visión clara sobre cómo deberían ser las políticas públicas en un contexto de emergencia climática, ¿no? Adicional a las estrategias que puedan hacer las empresas para integrar la adaptación en sus estrategias empresariales. Entonces, bueno, estos 6 principios hablan, el primero de ellos habla de asegurar condiciones básicas para el desarrollo rápido e inclusivo. Y el mensaje que hay detrás de este principio es que el acceso a servicios básicos es una causa número 1, el no tener acceso a servicios básicos, y por servicios básicos me refiero no solo a agua, vivienda, salud, los servicios básicos que pensaríamos en una economía en desarrollo, sino también a servicios financieros, educación, infraestructura básica de caminos, de transporte, es una causa muy importante de vulnerabilidad al cambio climático. Los países que tienen una alta población, un alto porcentaje de la población en condiciones de pobreza son naturalmente vulnerables al cambio climático debido a esa pobreza. Y si a eso agregamos casos como el de México o como seguramente el de muchos de los países donde ustedes trabajan, donde el país geográficamente está expuesto a impactos, eventos climáticos como pueden ser los ciclones tropicales, donde la disponibilidad de agua depende de glaciares que están derritiéndose. Eso los hace aún más vulnerables al cambio climático. Y la combinación de esos dos, pues genera muchos riesgos para la gente y para las economías. Entonces es muy importante que los países aseguren estas condiciones básicas, porque de lo contrario solo están contribuyendo a generar mayor vulnerabilidad. Un segundo principio es apoyar a la gente y las empresas a hacer su parte. Y el mensaje que hay detrás de este principio es que los gobiernos deben de ser garantes los gobiernos deben asegurar que la información climática para la toma de decisiones es oportuna y está disponible a todos los sectores. Y por información climática me refiero a la información necesaria para entender los riesgos. Es decir, por ejemplo, los atlas de riesgos relacionados con sequías, con inundaciones, con erosión costera, todos los impactos del cambio climático que se manifiestan en el territorio. Es importante que sea información pública y que esté presentada de una manera accesible para la toma de decisiones. Eso incluye a las comunidades, incluye a las empresas. También es importante que los marcos legales que ponen los gobiernos ayuden a entender de quién son responsables la atención de esos impactos, ¿no? Aquí, por ejemplo, en México hay muchos aspectos en los cuales las políticas públicas no tienen claridad completa o la fiscalización de esas políticas es laxa, ¿no? Un ejemplo es los usos de suelo, las líneas de costa, las zonas inundables de los ríos, y cuando no existe esa claridad sobre esas políticas y cuando no hay fiscalización de que se cumplan o no se atiende a los responsables de hacerlos cumplir, la vulnerabilidad también se crea y aumenta. Un tercer punto que menciona también este estudio es revisar los planes de uso de suelo y proteger la infraestructura crítica. Se estima que creo que son alrededor de 390,000 millones de dólares, les confirmo las cifras y se los doy, de costos que tienen los países en desarrollo en torno a los shocks que sufren por desastres relacionados con eventos climáticos, ¿no? Imaginemos cuando hay cortes de luz, cuando no hay acceso a caminos. Cuando se habla de esos impactos, la infraestructura crítica es esencial.
y los gobiernos deben garantizar, proteger esa infraestructura crítica y en el mejor de los casos, diseñarla para hacerla resiliente en cierta medida a estos impactos, ¿no? En México también lo hemos vivido porque la infraestructura energética es vital y en muchos eventos extremos se ha puesto en riesgo y ha habido choques que han causado pérdidas económicas, humanas, por varios días y no es que semanas, ¿no? El cuarto punto también está relacionado con ello, con ayudar a las empresas y a las personas a recuperarse más rápido y mejor. Aquí se hace mucho énfasis en los sistemas de alerta temprana. En México, una de las metas del gobierno es desarrollar sistemas de alerta temprana en todos los municipios del país y es algo muy importante para empezar con estas estrategias, para migrar de estas estrategias de coping a la adaptación, como mencionábamos, y eso también impacta las operaciones de las empresas, ¿no? Eh, el quinto principio es manejar los impactos a nivel macro, y aquí estamos hablando de las finanzas públicas. Eh, muchas estrategias de cambio climático tienen una visión exclusivamente sectorial, es decir, yo voy a ver cómo impactan el cambio climático, los riesgos climáticos al sector transporte, al sector energía, al sector agrícola, al sector industrial, y las políticas se quedan en ese ámbito sectorial y no existe un análisis que tenga esa visión mucho más macro y que venga desde las finanzas públicas, ¿no? El diseño de presupuestos es muy importante para eso y muchos países no llegan a ese nivel de planeación. Hay algunas experiencias interesantes de países que han desarrollado estas políticas desde la presupuestación federal y desde los planes nacionales de desarrollo, ¿no? Más abajo los programas sectoriales. Y finalmente, el sexto principio es priorizar de acuerdo a las necesidades, implementar a lo largo de los sectores y monitorar el progreso. Yo enfatizaría en este último punto de monitorar el progreso. Es muy importante que a nivel de país, a nivel de comunidad, pero también a nivel de empresa, entendamos los riesgos, diseñemos estrategias para atenderlos, pero también tengamos un sistema que nos permita entender cómo avanzamos. Porque algo muy importante es, a diferencia de la mitigación, es que la adaptación necesita flexibilidad. Como los riesgos son muy amplios y hay mucha incertidumbre en torno a los riesgos, necesitamos ser flexibles en el diseño de estrategias para aprender de lo que no funciona e identificar lo que sí funciona. Y si no tenemos esos sistemas de monitoreo adecuados, va a ser muy, muy difícil adaptarnos, eh, tener esa flexibilidad para adaptarnos y comunicarlo de una manera efectiva a nuestras audiencias. Y bueno, no sé cómo voy de tiempo, Iván. Em, ya nos extendimos un poquito, entonces si podemos ir. Perdón. Ok, bueno, y por último, nada más quiero compartirles, porque sé que el segundo ponente va a hablar de ello, esta encuesta que se hizo hace 10 años, en 2010, donde ya el cambio climático y las perspectivas de adaptación de las empresas tenían un alto porcentaje de prioridad. Se hizo una encuesta entre 72 empresas sobre sus perspectivas de cambio climático. 82% mencionaban que los impactos de cambio climático representaban un riesgo para sus productos y servicios. 86% respondieron que los riesgos climáticos, que responder a los riesgos climáticos e invertir en soluciones de adaptación representaba una oportunidad para sus negocios. Sin embargo, solo un tercio de las empresas reportaron que sus estrategias de cambio climático tenían un fuerte énfasis en atender los riesgos de cambio climático. Entonces, espero que esa situación haya cambiado en 10 años y muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Ninel, por tu presentación. Voy a retomar la pantalla, rapidísimo. Tuvimos algunas preguntas relacionadas, sobre todo, bueno, a identificar como los efectos del cambio climático donde ya se están viendo y también muchos de los documentos, referencias que presentaste también nos preguntaban. Entonces, ya estamos ahí colocando en el chat algunas de las ligas. Y bueno, así vamos a dar inicio a la siguiente presentación por parte de Fernando Castellanos, quien es el líder de ambiente y clima en el Pacto Mundial de las Naciones Unidas a nivel global. Entonces, Fernando, te cedo la palabra. No sé si estás por acá.
Unos minutitos. Ok, Fer, no sé si nos puedes escuchar, Fernando. ¿Qué tal, Iván? Sí, ahora sí. Listo, ahí te escuchamos. Me parece que está teniendo algunos problemas de conexión. A ver, démosle un segundito. Listo, Fernando. Buenos días, Iván. Ahí, Sí, te escuchamos. ¿me puedes escuchar ahora? Sí, te escuchamos. Sí, muchas disculpas, muchas disculpas, mi está bastante mala. Entonces me quedo sin la pantalla, sin imagen. Muchas disculpas, soy Fernando Castellanos, jefe del equipo de Medio Ambiente y Clima en la oficina del Pacto Global en Nueva York. Eh, Entonces les voy a hablar muy breve. Desafortunadamente estoy bueno, no desafortunadamente, pero me encuentro en Nairobi, en el Africa Climate Summit, y entonces la conexión es un poco mala, por lo que les pido muchas disculpas. Entonces, como Liné comentaba anteriormente, yo quisiera hablar brevemente sobre los riesgos y oportunidades para las empresas en cuanto a la adaptación al cambio climático. Eh, entonces, en el proceso de ver cuáles son los riesgos y oportunidades para las empresas, pues primero tenemos que comenzar en entender cuáles son los riesgos climáticos, y todo riesgo climático se puede definir como una función de la exposición y la vulnerabilidad. Te dejamos escuchar, Fernando. No sé si tú nos escuchas. Y se desconectó. Sí, me parece que la conexión no es muy buena. A ver, intentemos una vez más. Buenísimo. En lo que Fernando, solucionamos aquí, a ver si podemos conectar a Fernando. Le voy a ceder la palabra entonces a Camila Fernández para que nos hable un poco sobre las campañas globales relacionadas a cambio climático y adaptación. Entonces, Camila, te cedo la palabra. Hola, muchas gracias, Iván. Ojalá Fernando pueda volver porque tenía muchas ganas también de escucharlo. Voy a poner mi presentación para presentar y parto presentando mientras tanto. Camila Fernández, desde el equipo de los Champions para América Latina. Un segundo. Parece que no puedo hacer más de dos cosas a la vez. Ahí estamos. Mucho gusto, feliz de estar acá. Gracias, Pacto Global, por la invitación. También por la oportunidad de hablar de las campañas tanto Race to Zero, Race to Resilience. La hice pensando mucho en el público y espero que las empresas que están acá también les sirva como empuje y motivación para sumarse a la ambición que es necesaria para el Acuerdo de París. Yo soy Camila Fernández, como lo dije, trabajo en el equipo de América Latina, de este equipo que apoya a los dos High Level Champions. Un poco de contexto. Los High Level Champions tienen un mandato único a raíz del proceso de las distintas COP, en el marco del proceso de la Convención Marco de las Naciones Unidas de Cambio Climático, y son quienes son designados por la presidencia, entendiendo que el rol de las presidencias es llevar
a cabo las negociaciones y ordenar las prioridades que se van a ver para las partes. Las presidencias definen a una presidencia que es quien tiene que movilizar a los actores no estatales, y cuando digo actores no estatales es a los inversionistas, a las empresas, a las regiones, a las ciudades, a las universidades, a las instituciones de salud, que tienen que tomar los compromisos y la ambición necesaria y la acción que se tiene que llevar para cumplir el Acuerdo de París, entendiendo que al final ellos son los que llevan a cabo e implementan esto que ocurre en la economía real, definida por las partes. Entonces, los campeones climáticos o los High Level Champions, este año tenemos a Mahmoud Mohaldin desde la COP27 y a Rassan Al-Mubarak, que va a entrar por la COP28 para los Emiratos Árabes, y son quienes colaboran con esta asociación de Marrakech o Marrakech Partnership, que es la asociación que agrupa a las distintas organizaciones, fundaciones, organizaciones internacionales en distintos temas temáticos: agua, energía, negocios, océanos, asentamientos humanos, y definen cuáles son las prioridades o las distintas rutas a seguir para alcanzar el Acuerdo de París. Entonces nosotros como equipo de los Champions tenemos particularmente 2 campañas, Race to Zero, Race to Resilience, en las cuales movilizamos a estos actores en compromisos de mitigación y en compromisos de adaptación. Entonces yo voy a explicarle primero qué es Race to Zero, luego Race to Resilience, y cuál también, entre medio, el rol que ustedes como empresas tienen para llevar a cabo en torno a ellas. Race to Resilience surge después de la COP25, cuando a raíz del último informe del IPCC se muestra la diferencia entre 1.5 grados y 2 grados, con una brecha abismante en torno a los impactos del cambio climático que se tienen frente a este 0,5 grados de diferencia, y se toma el compromiso, también llevado a lo que dice la ciencia, de que si es que no tomamos las acciones correspondientes para alcanzar a reducir el 50% de nuestras emisiones al 2030 y llegar a carbono neutral al 2050, los impactos del cambio climático no van a poder ser reversibles y vamos a llegar a un punto de no retorno en la realidad que vamos a vivir en la Tierra. Entonces se crea la Climate Ambition Alliance por la COP25, o la Alianza de Ambición Climática, donde no solamente los actores no estatales se comprometen a alcanzar estos compromisos de Net Zero, sino también los países. Y los países han seguido como su rumbo por medio de las Naciones Unidas, que los involucran, y las distintas leyes que han salido, en las cuales algunos países de América Latina ya han estado partiendo sus compromisos, pero el equipo de los Champions saca de esta alianza de ambición a quienes les compete por su rol y por su mandato, y hace esta carrera hacia Net Zero, diciendo: muy bien esta alianza, pero hoy día necesitamos más allá de alianzas, como incomodar una colaboración radical, basarnos en la ciencia y comenzar esta carrera sin parar para alcanzar esta meta que no es fácil. Y lo que hace Race to Zero es agrupar a distintas campañas o alianzas que se llevan a cabo por los distintos actores. Por ejemplo, para el caso de los negocios y de las empresas, se agrupa la campaña que había surgido por el Pacto Global, 1.5 Business Ambition Alliance, las campañas que surgen, por ejemplo, de Exponential Roadmap, de Global Women Business, y distintas organizaciones internacionales que buscaban acelerar y acompañar y movilizar a los actores a alcanzar esta carbono neutralidad. Lo mismo con las ciudades, lo mismo con las regiones, y lo que hace Race to Zero es agruparlos a todos y entender que al final las mismas cadenas están involucradas. Entonces, al tener todos más involucrados, es más fácil hacer esta transformación de sistemas. Hoy día tenemos más o menos el 15% de la economía global comprometido, que esto representa el 11% de las emisiones totales y más de 1.000 millones de personas impactadas. En América Latina estos números representan cerca del 9%, 8%, entonces creo que también como América Latina tenemos un rol importante en cómo aceleramos e involucramos más actores frente a esta carrera. ¿Cuál es como un poco la importancia de esta campaña y por qué es? Hay un principio que es como transversal desde el equipo de los Champions, que es el Ambition Loop, que es como este círculo de ambición. ¿Y cuál es el rol de los High Level Champions? Es movilizar a los actores no estatales a aumentar la ambición y acelerar la acción frente a los compromisos que se tienen que tomar para el Acuerdo de París. ¿Y por qué? Porque si esto es bien aceptado o bien visto por los gobiernos, ellos van a hacer NDCs
estas contribuciones nacionales determinadas, que es cómo ellos van a contribuir hacia el Acuerdo de París, pero también cómo van a hacer regulaciones, políticas, mesas público-privadas más ambiciosas, sabiendo que tienen como este respaldo desde el sector privado para moverse y ser más ambiciosos. Entonces, por uno de los principales objetivos que busca esta carrera es, bueno, de partida, reducir colectivamente las emisiones, pero lo otro es cómo también se produce este proceso ambicioso en que los gobiernos nacionales pueden ser más ambiciosos al ver que tienen cierta agua a la piscina o pueden avanzar con que la implementación de estas políticas va a llevarse a cabo. Por otro lado, también es sensibilizar, y como muchas veces hemos visto, es que esta teoría de cambio de cuando la alta dirección de una organización se compromete con estos acuerdos, cómo empieza a permear en las organizaciones y se empiezan a crear las condiciones habilitantes para que esto pueda ocurrir. Se forma el departamento de sustentabilidad, se generan las capacitaciones, empiezan a generarse las inversiones, entonces se empieza a estresar el sistema en una forma positiva en que permite como acelerar y pasar de esta aceleramiento de la acción y ambición. Por otro lado, contribuir de forma significativa al balance mundial. Este año en la COP28 se va a hacer este balance que se lleva haciendo hace 3 años de entender dónde estamos, cómo estamos en el momento en el que estamos y qué nos falta para llegar a la meta. Entonces, este Global Stock Take, que es como esta foto en el escenario en que estamos hoy día, nos va a permitir saber direccionarnos en qué pendiente tenemos que movilizar la acción de tal forma que podamos llegar para el 2050 a la meta que necesitamos. Y a la vez, en estar en una campaña donde hay distintos actores que estamos todos comprometidos por el mismo fin, permite avanzar en esto que, como decimos los champions, que es colaborar radicalmente, en el sentido de que muchas veces tenemos que avanzar más allá de lo que nosotros creemos que es adecuado en torno a mis niveles de colaboración y apalancarnos para generar más allá de lo que uno podría hacer solo. ¿Cómo uno se suma a Race to Zero? Y nosotros tenemos 5 criterios definidos. Cada uno de estas distintas etapas tiene una distinta P. Entonces, el primero es prometer, y es el compromiso simplemente muchas veces a ciega y que requiere bastante valentía de yo me comprometo a hacer todos los esfuerzos necesarios dentro de mi organización para alcanzar la meta del 2050 de carbono neutralidad y reducir mis emisiones a la mitad para el 2030. Ya ese compromiso es una teoría de cambio de que la organización va a empezar a movilizar y va no solamente a mover a otros, sino también a hacer las acciones necesarias para esto. ¿Cuáles son estas acciones? Primero, hacer un plan de transición, cómo yo voy a alcanzar a cumplir mi compromiso, cómo voy a proceder frente a esto, y es qué presupuesto tengo que hacer, qué instrumentos nuevos tengo que crear, con quiénes tengo que hablar, con cómo me tengo que relacionar con los inversionistas, cómo tengo que convencer a mis clientes, cómo tengo que cambiar mi marketing, o sea, todo esto hablando como ya en términos más empresariales. Luego publicar, y cómo hacemos esto transparente. Y publicar no solamente quiere decir como un accountability de yo me comprometí con algo y cómo muestro en qué he avanzado, sino también cómo desde el rol de yo como organización haber entendido esta urgencia, publico y soy transparente en este proceso para hacerle el camino más fácil a aquellas empresas que tal vez no es tan simple tomar este tipo de decisiones. O muchas veces, no sé si a ustedes les ha pasado dentro de su organización, de que ustedes necesitan más herramientas para poder convencer internamente de hacer ciertos cambios, de hacer ciertos compromisos, y tener estas evidencias de otras empresas que lo han visto como caso exitoso, es parte fundamental para entender cómo hacer este camino más simple o más accesible. Entonces, quienes hoy día están liderando, yo siempre les digo que sean muy transparentes en tanto las barreras como las oportunidades que han visto, porque eso permite hacer el camino más simple para los otros. Y la última P que se agregó el año pasado, que es persuadir. Y es como quienes hoy día están dentro de este Race to Zero, no solamente se quedan con compromisos internos y con este presupuesto y este cambio como de permear a sus colaboradores, sino que se involucran con toda su cadena de valor, pero también con las distintas asociaciones gremiales, se involucran en movilizar las políticas públicas que son necesarias para acelerar. Cuando hay normativas, por ejemplo, pasa mucho en temas de reciclaje o temas de que de repente la política está tan obsoleta que es contraproducente en clima, y quienes hoy día están implementando esta transición y aceleramiento de políticas públicas pro clima son los únicos que pueden ayudar a que esta política pública realmente vaya en la dirección que tiene que avanzar. Hoy día al final es entender el rol que tienen ustedes en oferta y demanda, de cómo sus señales cambian este mercado y vamos haciendo esta transformación de sistema.
¿Cómo sumarse a Race to Zero? Hay distintos roles dentro de Race to Zero. El primero es ser un miembro, y esto es una empresa, una ciudad, una región, un inversionista, un banco que se suma, y estos solamente pueden sumarse a través de los socios, que son nuestros partners, como lo decimos en inglés. ¿Quiénes son estos socios? Son estas coaliciones e iniciativas que tienen una metodología basada en la ciencia que te enseñan y te apoyan y te explican cómo tú puedes reducir y cumplir esta meta necesaria para la carrera. Uno de estos socios, por ejemplo, es Science Based Target, que es partner también de Pacto Global. También está Exponential Roadmap, está Planet Mark, están para ciudades, está Cities Race to Zero, está Under 2 Coalition, que también tiene mucha presencia en México. Y como aceleradores son aquellas organizaciones o iniciativas o redes que aceleran esta transición. Y es quien, como un polinizador, tiene la relación con el miembro y lo puede llevar al partner para que ellos puedan acelerar y tomar compromisos de net zero, pero también como ellos te ayudan emparejando un poco la cancha con la cantidad de información, conocimiento, sensibilización que tú tienes que tener para tomar este compromiso. Acá un poco las 25 organizaciones que están apoyando el ingreso de los miembros y los distintos aceleradores que Comunidad por el Clima, por ejemplo, es una organización de España que ha tenido mucha presencia y quiere apoyar mucho la relación en Iberoamérica o en Latinoamérica. Están las ACAS también, que son súper relevantes. Desde Chile se acaba de sumar el grupo de líderes climáticos, que tiene las empresas más ambiciosas de Chile y tiene muchas ganas de expandirse también a América Latina. Entonces, estamos teniendo harto apoyo de estos aceleradores y para ustedes es muy importante que se acerquen a ellos y vean qué instrumentos tienen, porque muchas veces es más cercana a entender esta información en español. Esto es como un poco un árbol de decisiones. Si ustedes son una empresa con más de 500 empleados, estas son las distintas ofertas de con quién se puede sumar. Para las que son empresas más pequeñas, está Science Based Target Initiative, que también tiene un rol para sumarse para pequeñas y medianas, y SME Climate Hub, que hoy día está testeando su primer piloto de cómo empezar a tener una presencia mucho más activa y expandir su presencia en América Latina. Hay con enfoque sectorial, entonces como algunas empresas, por ejemplo acá las instituciones de salud o las clínicas, pueden sumarse con Healthcare Without Harm, que tiene una metodología particularmente para entender el caso de las clínicas, donde de repente otras pueden quedarle más lejanas. Lo mismo para instituciones financieras y para gobiernos locales. Esto es un poco el crecimiento que ha tenido Race to Zero. Partimos acá mucho antes, en el 2019, tal vez con la mitad de esto, y esto fue el lanzamiento en junio del 2020 que se hizo Race to Zero. El mayor crecimiento fue para la COP26 y ya luego hemos ido creciendo a una tasa constante, pero siempre siguiendo creciendo, a pesar de que los criterios se han ido puestos cada vez más ambiciosos y para quienes hoy día están dentro, yo tengo que reconocer que es súper difícil poder encontrar la forma de avanzar y hemos tenido que hacer ahí un revisión y seguimiento del progreso y de la implementación para ser realmente rigurosos, y yo puedo asegurar que quienes están hoy día acá son los que tienen mayor ambición. Esto también es viendo por distintos sectores y bajo la teoría de cambio de que mientras más sean las empresas o gobiernos nacionales que estén comprometidos estresando estos sistemas de forma positiva, van a empezar a transformar su sistema. Entonces lo que hicimos acá es entendiendo que tal vez el 20% de aquellas empresas que se suman a esto son las que van a permitir acelerar y hacer este punto de inflexión para que el resto lo siga. Entonces, por ejemplo, en temas de moda vemos que cada vez es más común que empresas tengan compromiso, y si ustedes pueden ver como quienes están en Race to Zero, tenemos grandes empresas de moda avanzando en esto, que están entendiendo cuál es el camino y se están estresando y se están desafiando también de cómo hacerlo. Lo mismo con el retail, las farmacias también como súper conscientes. Tenemos ciertas brechas que son claves también para América Latina en cuanto a océanos, en metales y minería, en oil and gas, que hoy día no tienen una forma concreta de reducir sus emisiones en el alcance 3. Entonces, si bien hay desafíos, hay también cosas que ya están pasando y son estos signos de cambio de sistemas que ya se están transformando. Ahora voy a pasar a Race to Resilience. Quien haya quedado con alguna duda de Race to Zero, feliz de poder profundizarla después. Pero creo que también la campaña hermana, que surgió entendiendo que tras un informe de McKinsey de cuáles son las distintas amenazas, tanto por
calor, sequía, estrés de agua urbana, inundaciones, que va a vivir la población y quienes realmente hoy día son los más vulnerables, se entendía que tomando estos distintos círculos y cuál es la intersección entre ellos, había más o menos 4.000 millones de personas que realmente van a estar en alto riesgo en el 2030, incluso en un mundo de 1.5. O sea, son riesgos y efectos del cambio climático inminentes que ya están apareciendo. Y yo creo que en América Latina hemos sido cómplices de lo que ha pasado. Entonces, lo que empezamos a hacer en Race to Resilience es tomando el mismo formato de Race to Zero, de no queremos crear algo nuevo, sino también darle plataforma a quienes hoy día están construyendo resiliencia. Creamos esta campaña global que apuesta por la resiliencia para crear un mundo no solo que sobrevive a pesar de los efectos del cambio climático, sino que también puede ser resiliente y por lo tanto próspero, generando que las personas y la naturaleza estén en el centro y puedan prosperar a raíz de los distintos cambios que van a existir. Entonces, lo que estamos entendiendo hoy día con Race to Resilience es, por un lado, quiénes están creando y construyendo esta resiliencia, pero también qué atributos de resiliencia tenemos que empezar a poner sobre la mesa para empezar a desarrollarlos de una forma mucho más activa y así como se dice en inglés, como bold, así cuando ustedes ponen control B y le ponen en negrita con un enfoque especial. Eso es lo que estamos tratando de reforzar y darle la plataforma a las distintas acciones que están ocurriendo. Hoy día tenemos más de 36 partners. Estos partners, como a la diferencia de Race to Zero, no son quienes tienen una metodología para construir resiliencia, sino que también están creando, tienen ciertas metas puntualmente donde impactan a cierto número de personas, donde las hacen más resilientes. Entonces, por ejemplo, para poner ahí en contexto, Water Resilience Coalition, que también es del Pacto Global, es una de mis favoritas, así que lo tengo que decir, están construyendo cómo mejorar la resiliencia en torno al agua y tienen una metodología de cómo alcanzar a ser agua positivo neto. O sea, es decir, tú como organización, ¿cómo entiendes, uno, cuál es tu impacto hídrico? Dos, cómo puedes evitar, reducir o mejorar tu gestión hídrica para después hacer proyectos de mejora. Y esto puede ser tanto aumentar el acceso de agua a personas que hoy día tienen crisis hídrica, que están en tu territorio, pero también cómo puedes mejorar la cuenca y entender que tú vas a reducir y cuando ya no puedes reducir vas a mejorar, entonces vas a ser positivo. Lo mismo con Agricultura 1.5, que es del World Business Council for Sustainable Development, que también tiene con One Planet to Business, que es mejorar la biodiversidad, entendiendo que el rol de la naturaleza y las empresas es casi indisoluble. Tenemos Global Resilience Partnership, que está trabajando en un hub, agrupando las distintas iniciativas de resiliencia para cada región, por lo tanto puede ser más cerca avanzar por esa dirección. Estos son un poco de los atributos, que les dije que están trabajando los distintos partners, por ejemplo, aprendizaje, agencia propia, o sea, cómo las distintas personas que hoy día son vulnerables pueden hacerse cargo ellas de ellas y no esperar a que o el gobierno, o una empresa, o una organización las prepare, lo mismo que generar capacidades para la preparación y la planificación de estas amenazas que van a ir ocurriendo, cómo generar activos, cómo generar esta flexibilidad, esta colaboración social, y entre otros, este sistema de araña lo pueden ver en el Data Explorer de Race to Resilience, y pueden ver cómo cada partner tiene como su divulgación de cuál es el atributo que más está afectando. Entonces tenemos 36 socios, hay una que está desactualizado, pero lo importante es ver que 32 de estos socios tienen planes reportados de cómo hoy día están construyendo resiliencia, impactando a cierto número de personas, que en el total hoy día ya alcanzan a 3.000 millones de personas. Esto solamente declarado por 16 partners, entonces hay más personas que todavía no están medidas y es un gran desafío. Y lo mismo con las hectáreas que están afectadas, 559 ciudades y hay como más o menos 2.085 miembros. Está un poco el impacto a medida que es más rojito o morado el color del país, es donde más partners o acciones hay. Entonces en México pueden ver que hay harta presencia de Race to Resilience. Aquí un poco algunas de las que yo agrupé. Por ejemplo, sé que muchas ciudades, tanto como Monterrey y si no me equivoco otra de México, está con Extreme Heat Alliance, que es una alianza que ayuda a los gobiernos regionales a entender cómo abordar el extremo calor. Por si no sabían, el extremo calor es
una de las causas mayores de muerte por el cambio climático, porque las personas se descompensan y no se dan cuenta que se están descompensando. Entonces, como por ejemplo regula las horas en que la gente va a trabajar, como por ejemplo las construcciones también a veces empiezan a trabajar más de noche, porque de día es simplemente un suicidio sin darse cuenta, porque uno puede soportar el calor, pero no sabe hasta cuánto el cuerpo puede soportarlo. Entonces, ¿cómo generamos conciencia y esta agencia en generar, o sea, en avanzar en el conocimiento de estos impactos? Es algo que también se está generando el conocimiento. Aquí yo me quería detener un poco sobre cómo construimos también resiliencia desde las empresas. Y ahí yo creo que voy a partir desde abajo hacia arriba, como las empresas afrontarán hasta 120.000 millones de dólares de costos derivados de riesgos medioambientales en su cadena de suministro en los próximos 5 años. Esto fue creado el 2020, particularmente con un informe post-COVID-19. Creo que el COVID nos permitió entender qué tan vulnerables somos como empresas a las distintas adversidades o estreses externos. Entonces, no sé si han visto ustedes como este meme que es una ola, que es pequeña, que es el COVID, después otra que es como tal vez toda la crisis económica que iba a ocurrir, y hay una muchísima más grande que es la ola del cambio climático. Entonces, entender qué riesgos van a tener las empresas, tanto físicos, operativos, financieros, regulatorios, reputacionales, de inversión, que van a estar totalmente expuestos y modificados por los efectos del cambio climático, que son internalizados dentro de la estrategia, de la gobernanza, de las decisiones que se toman en cada una de las empresas. Es la única forma de que las empresas puedan construir resiliencia. Hoy día entender cuáles son los impactos del cambio climático y todos estos riesgos, que tanto hay agua arriba como agua abajo, es la única forma en que las empresas puedan construir resiliencia. Y hay distintos partners hoy día en Race to Resilience que están ayudando a las empresas a construir, como le dije el caso de Watershed Monday, resiliencia en sus operaciones, entender qué riesgo tengo hoy día con el agua y cómo tal vez muchas, por ejemplo, empresas de energía que sin agua no pueden existir, pero tal vez hoy día solamente están tomando el agua sin considerar que ésta se puede acabar, que viene un riesgo inminente de sequía y que probablemente mis inversiones van a tener un desarrollo distinto con más o menos agua. Entonces, ¿cómo yo me hago cargo de ese riesgo y lo integro y soy resiliente frente a ese riesgo inminente? Hoy día creo que es un imperativo para todas las empresas el tomar ese rol de responsabilidad, también entender que hay colaboradores, hay personas que dependen de su desarrollo, hay inversionistas que han confiado en ustedes. Entonces, al final hoy día no es un bueno tener una estrategia de resiliencia, sino que es un imperativo para quienes hoy día sí se cuestionan la sostenibilidad como la operación a largo plazo. Eso por hoy, felices de responder cualquiera de las preguntas. La idea era más que nada motivarlos a tomar conciencia. Nosotros estamos desarrollando desde el equipo de América Latina una cantidad de información accesible al español para poder apoyarlos a ustedes en su determinación de tomar compromisos de resiliencia o tomar compromisos de mitigación. Hoy día entendemos que las dos son cada vez más indisolubles y uno avanza con co-beneficios de los dos. Me encantaría también haber hablado de naturaleza, pero ya no vale la pena extendernos. Es parte de otra conversación, pero felices de seguir en contacto y cualquiera que tenga alguna duda me contacte para seguir profundizando. Muchas gracias, Iván. Muchísimas gracias, Camila, por tu presentación y súper interesante lo que realizan desde el equipo de los Champions. Voy a compartir rapidísimo pantalla, ya que vamos a continuar con nuestro panel. Denme un segundo. Listo. De nuevo, muchísimas gracias, Ninel, Camila, y también sé que Fernando tuvo algunos problemitas ahí de conexión. Nos aseguraremos de también recopilar esa ponencia y difundirla para que también tengan ese aspecto. Y bueno, muchísimas gracias por su participación. Estamos recolectando las preguntas, entonces veo que muchas se fueron solucionando conforme fue dando la presentación Ninel y la presentación Camila.
Entonces, justamente vemos también muchas preguntas asociadas al aspecto empresarial, de cómo las empresas van integrando estas medidas de adaptación y, bueno, por qué hacen sentido integrarlas. Y es así que le voy a ceder la palabra a Vivian García, quien es líder en cambio climático de Pacto Global Colombia, para que presente nuestro panel de empresas y, bueno, podemos escuchar un poco más sobre cómo las empresas lo están abordando y cuáles son los beneficios que han obtenido a partir de ello. Entonces, Vivian, te cedo la palabra. Gracias, Iván. Y para mí es un honor hoy tener que moderar este panel con empresas adheridas a nuestras redes a nivel de toda Latinoamérica y de diferentes sectores. Entonces, comienzo con Alejandro González Córdoba, coordinador ambiental corporativo de Orbia, que es una empresa del sector de químicos. Nicolás Contreras, director de Asuntos Externos y Regulatorios de Corona, una empresa que tiene también participación en toda la región y se dedica a todos estos temas de construcción desde el suministro de productos para la construcción. Felipe Andrés Sánchez, subgerente de sostenibilidad de Aguas Andina, y pues con ellos vamos a hablar de todas estas actividades que están realizando para unos sectores bastante críticos con respecto a todas las medidas que se deben tomar frente a la adaptación. Entonces, quisiera empezar con Alejandro para que por favor nos diga cuáles son esos principales desafíos que la empresa ha identificado que se deducen del cambio climático en sus operaciones y en toda la cadena de suministro y cuáles han sido esas medidas de adaptación que han implementado. Ok, bueno, muchas gracias Vivian por tu pregunta. Pues bueno, los principales desafíos que Orbia ha identificado en materia de cambio climático pues están relacionados o se desprenden, mejor dicho, de nuestro último análisis de riesgos climáticos. Allí identificamos pues riesgos físicos y de transición y también evaluamos pues estos riesgos en diferentes horizontes de tiempo, en el corto, en el mediano y en el largo plazo. Contándoles pues como un poquito de los riesgos físicos, por ejemplo, que identificamos, pues los principales están relacionados con un aumento de las condiciones de estrés hídrico y de sequía, pues en algunos sitios particulares, por ejemplo en México, y también un aumento en la frecuencia y en la severidad de ciertos eventos climáticos extremos, como pueden ser, por ejemplo, inundaciones, lluvias torrenciales, etcétera. Ya pasando al otro frente, que es el tema de los riesgos de transición, pues allí también tenemos algunos riesgos identificados, sobre todo en temas como el impuesto al carbono, pues básicamente porque operamos en distintos países, cada uno de ellos pues tiene, digamos, esquemas diferentes con estos temas del precio al carbono y adicionalmente también lo que corresponde con posibles mandatos o nuevas regulaciones a productos que se estén comercializando, quizás vetos o algún tipo de impuesto adicional pues por regulaciones relacionadas con el cambio climático. Y ya pasando como a la segunda parte de tu pregunta, pues con respecto a las medidas de mitigación y de adaptación que Orbia ha venido implementando, pues yo destacaría cinco de forma como muy general. La primera yo te diría que está relacionada con la optimización de procesos orientado hacia la eficiencia energética. Un segundo frente que corresponde también la transición hacia energías renovables y fuentes de energía pues bajas en carbono. En un tercer punto tenemos también lo que corresponde a tecnología e innovación, es decir, explorar nuevas oportunidades de inversión, por ejemplo, en temas como la captura y el almacenamiento de carbono, el hidrógeno, etcétera. También particularmente con el tema de alcance 3, es decir, lo relacionado con nuestra cadena de valor, pues trabajamos bastante con uno de nuestros grupos de negocio, Coura, el cual entre algunas de sus actividades pues desarrolla la comercialización de refrigerantes y de propelentes médicos que pues por la misma naturaleza de los productos pues tienen asociados unos potenciales de calentamiento global que en algunos casos pues pueden ser medios, altos, en otros casos bajos, pero el punto es que lo que buscamos es transformar ese portafolio para pasar, digamos, de unos refrigerantes de potencial de calentamiento global medio hacia otros de un potencial de calentamiento global más bajo, pues impactando en el alcance 1, por ejemplo, de nuestros clientes y a la vez en nuestro alcance 3. Y ya finalmente, pues para cerrar, también el tema de agua, que como se los mencioné, pues fue uno de los riesgos que identificamos y allí también pues tenemos una serie de medidas orientadas, por ejemplo, a reutilización del agua, circularidad de aguas residuales, apoyo a fondos de agua en varios países, sobre todo de América Latina y demás. Esos serían a grandes rasgos.
Gracias, Alejandro. Brevemente, antes de continuar con la misma pregunta para Nicolás y para Felipe, ¿nos puedes especificar exactamente qué hacen ustedes para tener también En, esa ok. referencia? Pues mira, Orbia como tal es una empresa que está principalmente en el sector químico, tiene presencia en más de 30 países alrededor del mundo, pero no solamente está, digamos, en el sector químico, que si bien es el core del negocio, sino que también tiene, por ejemplo, temas de minería relacionada con flúor, también está presente, por ejemplo, en negocios de extrusión de PVC, extrusión de HDPE, PP, bueno, diferentes temas allí. Tiene unas 135 plantas de producción alrededor del mundo. Ese sería como el contexto de qué es Orbia y qué realizamos. Gracias, Alejandro. Bueno, entonces ahora quisiera que por favor Nicolás nos respondiera la misma pregunta. ¿Cuáles son esos desafíos que ustedes han enfrentado y cómo los han enfrentado mediante qué acciones? Y también brevemente que nos digas, por favor, a qué se dedica Corona. Muchísimas gracias por la invitación a la red local del Pacto y pues a todos los presentes, gracias por atender, que este tema pues nos involucra a todos. Corona hoy por hoy es una empresa multilatina, tiene presencia en Colombia y en varios países de la región, directamente con la producción de materiales de construcción. Crecimos, es una organización de 143 años de trayectoria, crecimos siendo el principal fabricante de aparatos cerámicos, aparatos sanitarios, revestimientos, etcétera. Y en los últimos años nos hemos venido diversificando en distintos materiales de construcción. Hoy en día fabricamos cemento, pinturas, pegantes, en fin, y estamos pues diversificados geográficamente en Colombia, Nicaragua, Costa Rica, Guatemala, Estados Unidos y México. Bueno, y ya hablando sobre los desafíos, digamos, particulares, pues un poco muy similar a la respuesta de Orbia, perdón. Lo que hemos visto recientemente es que el suministro y adquisición de muchos de los insumos y materiales que requerimos para nuestros procesos de manufactura, pues se pueden llegar a ver afectados por la variabilidad climática. Y eso lo que nos ha llevado es a trabajar muy de la mano con nuestros proveedores y nuestra propia, digamos, cadena de distribución, en la cadena logística, en empezar a revisar cuáles son los niveles de riesgo a los que se ven expuestas cada una de las operaciones, en cada uno de los eslabones, en cada una de las geografías, y empezar entonces a revisar cómo a partir de los planes de acción y los planes de control identificados en esas matrices de riesgo, hemos empezado, digamos, a hacer alguna gestión sobre esos desafíos del cambio climático. Básicamente, entonces, lo que hemos empezado a hacer es pensar en sustitución de materiales, en hacer encadenamientos productivos, digamos, más resilientes, fortalecerlos, capacitarlos, entender cuál es el impacto que tiene cada uno en la cadena de valor y empezar a desarrollar aceleradamente estrategias de innovación que nos permitan ampliar distintas alternativas, no solamente de proveeduría, sino también empezar a trabajar simbiosis industrial. Y básicamente lo hemos hecho a partir de incluir esto en las matrices de riesgo, muy similar a lo que, digamos, en el marco de lo que propone TCFD, que es básicamente incluir riesgos de carácter de transición y riesgos físicos, empezar a identificar cuáles son los principales cambios que vienen en el entorno regulatorio y particularmente en los mercados de carbono que están surgiendo, de los cuales hay que resaltar dos, que son Colombia y México, donde vienen dándose, digamos, pasos más avanzados que en el resto de los países de la región. Y dos, en términos de los riesgos físicos, empezar a identificar son aquellas circunstancias que pueden encarecer los costos de producción o afectar la continuidad de las operaciones. Y particularmente, digamos, nos preocupan, digamos, las modelaciones que hemos venido haciendo alrededor tanto de fenómeno del niño como fenómeno de la niña, porque pues los niveles de precipitación, la severidad de varios de los eventos recurrentes como huracanes, tormentas, nevadas, pues pueden llegar a afectar duramente la continuidad de las operaciones. Entonces, prácticamente al incluir esos riesgos, tanto de transición, particularmente los regulatorios, como los físicos asociados mucho a variabilidad climática, y la posibilidad de interrumpir operaciones, pues nos ha permitido tener, un nivel de evidencia de eso a nivel del gobierno y del modelo
de ASG, lo cual ha permitido además que se empiecen a involucrar nuevas instancias que tradicionalmente pues no se habían involucrado en la gestión de esos riesgos. Eso hoy por hoy pues involucra todos los niveles de la organización y todas las geografías. Y dos, pues implementar esos controles, secciones de contingencia en los planes de continuidad de los negocios, pues nos ha permitido empezar a, como lo decían en las presentaciones anteriores, entender qué nivel de resiliencia tenemos, dónde puede haber un buen nivel de resiliencia y dónde definitivamente tenemos unas brechas importantes a la hora de enfrentar esos riesgos que se vienen en términos de variabilidad climática, porque hay regiones justamente mucho más vulnerables que otras. Bueno, súper interesante, Nicolás. Y ahora queremos, Felipe, conocer esos retos que ustedes tienen y cómo los están enfrentando para mitigar esos impactos, además de decidirnos contextualizarnos sobre lo que hace Aguas Andinas. Gracias, Vivian. Y muchas gracias por invitar. Eh, Buenos días y buenas tardes a todos los participantes, dependiendo de dónde estén. Les comento brevemente sobre Aguas Andinas. Aguas Andinas es la empresa sanitaria que provee agua potable y servicio de tratamiento de aguas servidas a la ciudad de Santiago y otras comunidades cercanas a la ciudad de Santiago en Chile. Es una empresa privada que presta un servicio público. Y como es un monopolio natural, también tiene mucho relacionamiento con la autoridad. No podemos nosotros determinar qué vamos a hacer, sino que es un proceso de negociación con la entidad estatal para ver cómo vamos adaptándonos, comprando o armando nuevos negocios o armando nuevas instalaciones. Todo eso lo tenemos que ir de la mano con el Estado. Eso como contexto, son más o menos 8 millones de personas, 2.200.000 clientes de agua potable y agua servida, tiene una cobertura del 100% y empezamos con los retos. Antes del 2012 o el 2012 hacia atrás, estos temas no se comentaban. Normalmente la planificación simplemente decía va a haber un crecimiento de la demanda, nada más. Esa es toda la planificación que hay que hacer. El 2013, a principios del 2013, tuvimos un corte masivo de toda la ciudad. No diría toda, pero sí 1.800.000 clientes, que son casi 7 millones de personas, que se quedaron sin agua un día y medio. ¿Se pueden imaginar un hospital sin agua? No, pacientes, váyanse para la casa. Claramente, en crisis, esto llama la atención y por ende empiezan a haber planificación en torno a esto. Del 2013 en adelante, todo es mitigación y adaptación. Pero yo creo que para muchas empresas, hasta que no llegan a esa crisis, no va a haber un cambio de paradigma, no va a haber un cambio de mindset para decir esto tenemos que hacer. Es un problema de los seres humanos, no solamente en Latinoamérica, esto yo creo que le pasa a todo el mundo. No vemos la piedra en el camino hasta que nos tropezamos con ella. Y eso fue lo que nos sucedió y de ahí en adelante ha sido un esfuerzo enorme. Intentamos llevar la vanguardia en esto. Nosotros somos una empresa controlada por Veolia, que es una empresa francesa, y en muchos casos nos ven a nosotros como uno de los estandartes de batalla, que es los que van más adelante. Y claro, lo que dijo Alejandro y Nicolás de metodología TCFD, riesgos de transición, riesgos físicos, todo eso es algo que ya está entrando en el día a día hace bastante tiempo. Quizás no con las siglas que están de moda hoy en día, pero sí la gestión de riesgos viene hace rato. De hecho, tenemos una certificación que se llama continuidad de negocio, que es mucho más de las ISO, de cosas anteriores a todas estas nuevas metodologías que se están hablando y que partió por estos eventos. O sea, nosotros ya estamos en nuestra operación diaria, todo esto lo tenemos inculcado. ¿Y qué hemos hecho así concretamente, aparte de todo este cambio de paradigma? Es trabajar en varias líneas. Lo principal ha sido esta adaptación de aumentar tiempo de autonomía frente a eventos climáticos. Nosotros nos proveemos principalmente de un río que es superficial y cuando ese río se enturbia, dejamos de proveer agua. Entonces, ¿qué hicimos? Construimos estanques. No sé si ven la foto donde estoy yo, esta fotito que está ahí, son los nuevos estanques de Pirque, son mega estanques. Tienen autonomía para suplir de agua por 36 horas en conjunto con otras actividades.
Nuestra idea es en un par de años más llegar a las 40 horas con los proyectos que tenemos hoy día en carpeta. Para que se hagan una idea, en la industria sanitaria la autonomía normal de un sistema es de 4 horas. O sea, nosotros lo aumentamos en un 1000%. Ese es nuestro objetivo. ¿Qué otras cosas? Bueno, diversificar fuentes, no depender demasiado de las aguas superficiales, sino también algo de las aguas subterráneas. Estamos trabajando en pilotos de infiltración de aguas lluvias. Estamos trabajando también con otras entidades colaborativamente para tener más reforestación, infiltrar más aguas a través de eso. Y también un trabajo que es distinto a lo que uno pensaría de una empresa privada, es que vamos a hacer campañas de concientización para que se consuma menos agua en la población. Entonces, si uno ve los consumos de agua en los últimos años han ido descendiendo, siendo que hay más población en la ciudad, hay más conexiones de agua potable y agua servida, y aún así ha bajado levemente el consumo de agua en la población. Así que son varias líneas de trabajo y las metodologías que estaban comentando Nicolás y Alejandro y también Ninel hace un momento, sí las estamos intentando aplicar también. Bueno, y supremamente importante es para alguien que el principal producto es el agua, el suministro, entonces, con mayor razón. Bueno, estamos en la era de la tecnología, en la era, en la cuarta revolución, en la cual la tecnología es fundamental a través de los diferentes instrumentos y adicionalmente desde hace unos años, pues el tema de la innovación también ha empezado a tener cabida en muchos procesos. ¿Cómo ha sido ese tema en cada una de las empresas? ¿Cómo ha sido el papel tanto de la tecnología como la innovación para empezar a tomar acciones frente a la adaptación al cambio climático? Entonces quisiera, en el mismo orden en el cual tuvimos la primera pregunta, empezáramos Alejandro, Nicolás y Felipe. Ok, ok, perfecto. Pues mira, yo creo que cuando hablamos de tecnología y de innovación son dos conceptos o dos palabras clave que, digamos, gracias a ellas es que hoy en día podemos tener tantísimos avances o tantas prácticas, digamos, en materia de, por ejemplo, temas como eficiencia energética, sistemas de riego eficiente, temas de, por ejemplo, energía renovable, agricultura de precisión, o, por ejemplo, también incluso cuando pensamos en algo particular de las medidas de adaptación y es adaptar el portafolio de los productos o los servicios que se ofrecen para que puedan, por ejemplo, resolver ciertas necesidades derivadas del cambio climático, como pueden ser, por ejemplo, lo que les comentaba hace un momento, el tema de los refrigerantes con un bajo potencial de calentamiento global, o temas como, por ejemplo, soluciones de climatización, incluso también cuando se piensa en nuevas tecnologías o nuevas formas de, pues, de abatir las emisiones de dióxido de carbono. Pues también en pensar en tecnologías como, no sé, captura y carbono, captura y almacenamiento de carbono o temas como hidrógeno, pues allí la tecnología y la innovación claramente juegan un papel fundamental. Y ya pensando también, digamos, en cómo desde Orbia se mira el tema de la innovación, pues es un tema que, digamos, lo vemos en tres frentes. En el primero, pues el desarrollo de capacidades, pues, creo que se explica por sí mismo, fomentar pues como esa cultura constante de innovación en los colaboradores. También tenemos el tema de la innovación abierta, es decir, colaborar pues con socios externos, universidades, el Estado, etcétera, en aras pues de la innovación también. Y por último, el tema de Orbia Ventures, que este sí es, digamos, algo propio de la compañía y consiste en un fondo de capital de riesgo, el cual básicamente invierte en startups que tienen alguna relación con nuestros objetivos, por ejemplo, que trabajan en temas como tecnología climática, infraestructuras hídricas, economía circular, temas como almacenamiento de energía y demás. Entonces, básicamente invertimos allí y pues lo que buscamos es también hacer frente como a esos grandes desafíos globales que puedan ayudar también a las comunidades pues a adaptarse al futuro. Allí solamente por poner como dos ejemplos puntuales de algunas inversiones que se hicieron, por ejemplo, en el año 2022. Dos por mencionarles allí, que serían Green Eye Technology, que fue una inversión que se realizó en una compañía que desarrolla tecnología de inteligencia artificial para la aplicación precisa de productos químicos en la agricultura, pues teniendo en cuenta que esto obviamente contribuye pues de forma económica, menor gasto de productos y también de forma ambiental, pues
porque estos productos en algunos casos pues tienen cierto impacto pues, ambiental en el suelo, en el agua, etcétera. Y también Verdagi, que fue otra de las inversiones que se realizó, que lo que hace es desarrollar tecnología de electrólisis del agua para la producción de hidrógeno verde, ya digamos a gran escala. Eso es lo que te podría contar. Bueno, súper interesante, Alejandro. Muchas gracias. Nicolás. Pues muchas gracias. Yo quisiera también caer como en ese lugar común de que la tecnología y la innovación nos van a salvar de todo, pero como lo dijeron en las presentaciones anteriores, aquí tenemos un factor muy importante y es que estos factores son entrópicos, es decir, los efectos de los gases de efecto invernadero que están ya en la atmósfera van a perdurar por mucho tiempo. Entonces, la tecnología no nos va a dar una solución de corto plazo definitiva. O sea, yo creo que es importante empezar a hacer como claridad en este tipo de escenarios a todos los que estamos acá, que seguramente de alguna o menor medida estamos involucrados en la definición de esas estrategias y darnos cuenta que la tecnología no va a ser la salvación. Ahora, es un habilitador y seguramente van a ser facilitadores en brindar, digamos, un ambiente de oportunidades y herramientas no convencionales, ¿no? Que disruptan un poco de lo que hemos venido haciendo y que favorezcan el uso eficiente de recursos para procurar, por ejemplo, tener una economía circular o una economía cada vez más circular, que disminuyan la alta demanda de recursos contaminantes y que racionalicen, digamos, las externalidades. Diciéndolo así, yo creo que la tecnología en términos de adaptación, sobre todo, tiene un factor fundamental y es que nos va a permitir identificar estrategias de adaptación. Ejemplo, toda la analítica de datos y toda la inteligencia artificial asociada a las modelaciones de eventos extremos o de la severidad de esos eventos, pues va a ser muy importante para poder entonces entender dónde, por ejemplo, en años de fenómeno del niño con sequías extremas o años con fenómeno de la niña donde haya aumento de los índices de estrés hídrico o donde, por ejemplo, haya menor disponibilidad de agua en una cuenca o donde, por ejemplo, se impacte la generación de energía, que es el caso de Colombia, donde el 70% de la matriz energética es de generación hidroeléctrica, pues ahí la tecnología nos va a permitir tener modelos predictivos que nos permitan enfrentar mejor esa situación, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de adaptación, yo creo que sobre todo la aplicación de la tecnología en esos modelos predictivos y en la analítica de datos va a ser muy importante. Pero también desde el punto de vista de la mitigación, es muy importante porque la tecnología es la que nos va a habilitar al fin y al cabo tener acceso a esas nuevas fuentes de energía que permitan mantener el desarrollo empresarial y el desarrollo tecnológico, pero disminuyendo obviamente cada vez más la emisión por la tonelada, digamos, de lo que uno produzca. En el caso concreto de las industrias intensivas en consumo energético, como la industria de materiales de construcción, tenemos una brecha muy grande tecnológica que está asociada a la sustitución de energía térmica, porque hoy en día usamos principalmente gas natural y tenemos unas dificultades muy grandes en términos de cómo se escala la generación, acumulación y transporte de hidrógeno. Para darles un ejemplo, el hidrógeno que se genere, que podría eventualmente sustituir el gas natural en estas industrias, no puede transportarse a más de 500 kilómetros porque los costos de transporte de ese kilómetro, de esas distancias del hidrógeno, de un kilogramo de hidrógeno, empiezan a equiparar los costos de generación de ese hidrógeno. Entonces, hay dificultades que esperamos pues en los años que vienen la tecnología nos permita también resolver para efectos no solamente de la adaptación, sino también de la mitigación. Entonces, pues es muy importante ahí, sobre todo, como lo mencionaron ahorita, todo lo que tiene que ver con políticas del gobierno que estén orientadas a promover mejor georreferenciación, analítica de datos, modelos predictivos que nos permitan tener información oportuna para tomar decisiones de manera oportuna. Bueno, súper importante ese mensaje, Nicolás. Muchísimas gracias. Felipe. Gracias.
ahí me voy a tomar de lo que dijo Nicolás al final de estos modelos predictivos y comentarles que se ha trabajado mucho en alertas tempranas, ¿no? Como les comenté, nosotros somos muy susceptibles a enturbimiento de las aguas superficiales del principal río desde donde nos abastecemos. Y es muy importante saber cuándo se va a enturbiar y cuándo va a dejar de estar turbio. Y eso es para complementar la operación de estos mega estanques, porque no es llegar y abrir una llave. Son llaves de 1,5 metros de diámetro, incluso más grandes, que necesitan cierta programación. No podemos decir vamos a abrir la llave y cerrarla, no. Hay que programar todos los movimientos. Entonces, sistemas de alerta temprana, hay mucha más información dando vueltas que hay que aterrizar, hay que procesar y con eso tomar decisiones. Lo mismo en la red de agua potable y agua servida, hay mucha más sensorización también en todos los sistemas y eso nos ayuda también a operar mejor y a encontrar fallas que no estamos viendo o roturas que no hemos visto tampoco. Muchas filtraciones de agua potable no se ven en la calle, simplemente se pueden analizar a través de sensores y en eso se está trabajando mucho. Pero más allá de lo tecnológico, yo diría que hay más temas de innovación en actividades que hemos estado haciendo, cambiando un poco los paradigmas. Por ejemplo, estos estanques que están acá atrás, hay solamente un lugar en el mundo, cuando los construimos, quizás ahora ya hay más, que tenía estanques de esta idea o para abatir este problema. No había en Europa, no había en Australia, no había en ningún lado. Entonces, diseñarlos también fue todo un proceso de innovación de decir cómo podemos resolver este problema y también incluyendo a agentes del Estado donde también nos dieran su apreciación sobre el proceso. Entonces, también es involucrar procesos nuevos, no es solamente la tecnología, la inteligencia artificial o cualquiera de estos conceptos nuevos que están dando vuelta, sino más bien cómo cambiamos procesos, innovamos en los procesos que estamos actualmente. Y yo creo que eso yo diría que es más grande incluso que los cambios tecnológicos. Los cambios tecnológicos también comparto con Nicolás que es más hacia mitigación, quizás, o que decía Alejandro, de captura, de producción de hidrógeno verde u otros equivalentes. Pero la parte de innovación de cómo ocupamos esas tecnologías es donde podemos, creo yo, hacer los cambios. Gracias, Felipe. Y ahora para tener la última pregunta, que brevemente cada uno de ustedes nos responda, ¿cómo ha sido Vivian, útil? y Sí, perdóname, Nicolás. qué pena, pero como para hacer esto más dinámico, es que algo de lo que dice Felipe me parece que tiene mucho sentido y es que en términos de la innovación, pues la innovación no tiene que ser necesariamente esa innovación disruptiva, ¿no? Totalmente revolucionaria, sino que lo decían en la primera presentación, mucho de esto tiene que ver con el coping. Utilicemos innovación incremental, que es básicamente buenas prácticas. Entonces, muchas de las estrategias pueden ser simplemente que repliquemos lo que está funcionando en otros lugares y hagámoslo de manera eficiente y vayámoslo mejorando. Esa falta, digamos, de grandes estrategias de adaptación puede ser una solución a la que las organizaciones empresariales nos podamos alinear mejor. Adicional a que innovación no tiene que ver, sino simplemente, probablemente con un ajuste, un cambio, una modificación en un proceso que es novedoso y que puede tener unos buenos resultados. Y otra cosa súper importante con respecto a lo que ustedes hablan y el papel de la tecnología y de la innovación es que con todo lo que ustedes nos están sugiriendo, nos están contando, pues definitivamente la oferta de empleos verdes se aumenta en un potencial grandísimo porque ustedes están creando nuevas habilidades en sus trabajadores. ¿No? Con todas estas incorporaciones, con todas estas innovaciones, con todas estas prácticas de adaptación, están creando nuevas habilidades y de alguna u otra forma quitan el temor de esa preocupación que tiene mucha gente acerca de las máquinas nos van a reemplazar, ¿sí? La tecnología va a hacer lo que yo estoy haciendo, porque se necesitan nuevas prácticas a nivel laboral para poder realizar y guiar este tipo de acciones.
Bueno, entonces, para finalizar, yo quisiera preguntarles, cada uno de ustedes que hace parte de las diferentes redes del Pacto Global aquí en América Latina, han participado en las diferentes iniciativas, en el CEO Water Mandate, también quizás hagan parte de objetivos basados en ciencia o hayan participado en mesas de trabajo o en el mismo acelerador que esto es una actividad adicional que hacemos en el acelerador de cambio climático. ¿Ha sido bueno o cómo ha influenciado ese trabajo desde cada una de las redes para contribuir con las acciones que ustedes han implementado en adaptación al cambio climático? No sé quién quiera comenzar para cambiar el orden. Ahí yo podría empezar a Dale, cambiar el Felipe. orden radicalmente. Mira, esta pregunta no es algo común que nos pregunten cómo vemos esto. Yo diría que el trabajo en este tipo de instancias lo que hace más es compartir experiencias, o sea, saber que la persona al lado, en otra empresa, en otro rubro, puede tener problemas muy similares a los que tengo yo. Y eso nos da una visión de que esto es mucho más global, es mucho más amplio, es mucho más, tiene un alcance mucho más grande. Y de lo que he podido participar yo en todos estos webinars, charlas, reuniones, publicaciones, es que hay muchas cosas que no necesariamente necesitan grandes inversiones o grandes gastos para implementarse. Hay muchas pequeñas actividades que sí pueden mover la aguja y no necesariamente nos vamos a desangrar económicamente. Así que yo diría que eso es como lo principal, el foco más grande que... Y lo otro es que también es concientizar internamente de la empresa. Entre esas dos cosas de poder llegar a más personas dentro de la empresa sin necesariamente yo hacer todos los webinars internos, sino que vengan de otros lados y también les aporten con esos conocimientos nuevos y esas experiencias. Así que yo diría que esas dos cosas son los que, al menos lo que siento yo que es más fuerte. Gracias, Felipe, Nicolás y Alejandro. Pues mira, desde nuestra perspectiva, participar en estos grupos de trabajo es, digamos, nos representa pues, la oportunidad justamente de conocer buenas prácticas, como decía Felipe, entender dónde puede haber oportunidades de alianzas, por ejemplo, de vincularnos a proyectos de conservación, de vincularnos a otros eslabones de la cadena que no habíamos contemplado tanto, como por ejemplo el de los recicladores con cierto tipo de residuos. Entonces, digamos que sí te abre la posibilidad de generar nuevas alianzas, de repensar cierto tipo de proyectos y de tomar decisiones, digamos, más acertadas, ¿no? Y en el caso ya más específico de lo que tiene que ver con cambio climático, por ejemplo, nosotros hicimos el ejercicio de SBTI, de Objetivos Basados en Ciencia. Y palabras más, palabras menos, después de muchas discusiones y muchas modelaciones de la ruta, de las posibles rutas de descarbonización, lo que nos dimos cuenta fue de algo, digamos, muy evidente. No era responsable por nuestra parte adoptar una meta de corto o mediano plazo relativa a la descarbonización de ciertas de las categorías donde estamos. Entonces, al final nos permitió ser muy realistas en el análisis, decir que esto va a ser una ruta que va a tomar mucho más tiempo del que teníamos previsto originalmente, que va a requerir además un grado de inversión mucho mayor del que habíamos previsto y que dependerá mucho tanto de desarrollos tecnológicos como de el nivel, digamos, de políticas públicas y de señales o incentivos que haya alrededor de esas políticas públicas. Entonces, al final, pues tenemos una hoja de ruta de descarbonización alineada con los criterios de objetivos basados en ciencia, pero digamos muy realista y muy aterrizada a la realidad tecnológica, organizacional y de procesos de las industrias en las que estamos. Ok, Gracias, Nicolás. Alejandro. listo.
Bueno, pues particularmente para Orbia, creo que pues también estaría relevante hablar del tema de SBTI, Objetivos Basados en Ciencia, en donde pues nuestros objetivos fueron validados, fueron aprobados el año pasado, en diciembre del año pasado, particularmente nuestros objetivos a corto plazo y los que cubren emisiones pues de alcance 1, alcance 2 y alcance 3. Y cuando digo corto plazo, pues me refiero que van hasta el año 2030. El tener, digamos, estos objetivos o estas metas ya aprobadas por el BTI, pues lo primero es que nos permite asegurar que nuestros objetivos de reducción pues están efectivamente alineados con lo que dictamina la ciencia climática y pues también alineado con lo que mencionaba ahorita en la primera diapositiva que estaban presentando con respecto al tema del Acuerdo de París, es decir, estamos también alineados con esa meta de reducir o de mantener el calentamiento global por debajo de esos famosos 1.5 grados centígrados, pues para evitar los peores o los efectos más devastadores asociados por el cambio climático. Y eso también, pues, consecuentemente, digamos, muestra como un compromiso, digamos, real de reducción hacia nuestros grupos de interés. También, digamos, algo relevante que hemos visto allí con el tema de SBTI es que pues cada vez en el mercado, en las regulaciones, incluso por ejemplo las de la Unión Europea, pues por poner allí como algún ejemplo en particular, cada vez toman más fuerza como estos mecanismos o estos mecanismos, nuestras iniciativas de carbono neutralidad, temas como justamente SBTI, Objetivos Basados en Ciencia y demás. Entonces también creemos que al haber sido signatarios de esta iniciativa y que ya hayan validado nuestros objetivos, pues es algo que demuestra allí como un compromiso de anticiparnos a sus posibles regulaciones o tendencias del mercado. Y pues finalmente también al tener ya como nuestro inventario aprobado por ellos, nuestro inventario de alcance 1, 2 y alcance 3 en todas las categorías que nos aplican, pues también podemos orientar nuestros objetivos de descarbonización hacia donde pues efectivamente podemos tener, digamos, como un mayor impacto. Y ahí en cuanto a esos objetivos de descarbonización, pues solamente para mencionarles, como las miniaturas que ven acá en la parte de arriba de la pantalla, de mi fondo de pantalla, pues cada uno de esos grupos de negocio que ustedes ven allí, Bestolid, Alfagari, Coura, Netafim, Wavin y Duraline, pues son los grupos de negocio que componen a Orbia y cada uno de ellos se posiciona como un proveedor de soluciones sostenibles que pues finalmente contribuyen a la adaptación, por ejemplo, de las comunidades en materia de seguridad hídrica y alimentaria, en temas como la descarbonización y la transición energética, y pues también en temas como el acceso a la información y la conectividad. Ahí ya durante la presentación pues también estuve dando como algunos ejemplos, entonces creo que ya con eso la respuesta quedaría completa. Bueno, no, pues yo creo que el escenario ha sido bastante interesante para conocer prácticas que de hecho desde cualquier sector podrían llegar a implementarse dependiendo de esas necesidades. Agradecemos aquí a Nicolás que de hecho ha respondido desde el chat una pregunta que hablaba acerca de especificar más estas acciones con respecto a la simbiosis industrial que llevaban a cabo. Y también quiero resaltar algo muy importante que nos ha escrito por aquí Adriana Quiroz desde Perú, nuestra colega en Perú, que tiene que ver con trabajos que están adelantándose desde el Pacto Global. De hecho, hay una publicación súper interesante que tiene que ver con la resiliencia, la adaptación, perdón, la transición justa, que es una palabra que de aquí en adelante, un concepto que de aquí en adelante no podemos dejar de lado y que probablemente vayamos a abordar en otras actividades. Todo esto que hemos conversado el día de hoy nos ha dado miles de ideas para seguirles ofreciendo a ustedes muchísimas actividades relacionadas con eso. Estos documentos ustedes los pueden ver en la página de Pacto Global en inglés y creo que también hay unos en español. Y bueno, muy interesante todo eso que hemos tenido. A quienes no hacen parte del Pacto Global, les invitamos a que se adhieran, contacten a cada una de las personas claves en las diferentes redes, porque queremos que hagan parte del acelerador de cambio climático. Sabemos que, o sea, tenemos muchas experiencias exitosas para promocionar frente a lo que ha sido como utilidad este acelerador. Y bueno, quiero darte el paso, Iván, no sin antes agradecerles a Alejandro, Nicolás y Felipe por el tiempo y por este conocimiento que nos han dado acerca de las buenas prácticas. A ustedes, muchas gracias. Gracias. Gracias.
Muchísimas gracias, Vivian, igual Alejandro, Nicolás, Felipe. Muy interesante escuchar desde pues, su voz todo lo que están implementando a nivel de empresa y cómo esto repercute también en temas de comunidad. Antes de ceder la palabra para palabras de cierre, nos gustaría sacar una foto con todos los asistentes. Tuvimos una asistencia, llegamos hasta un pico de 250 asistentes aproximadamente. La verdad, una muy buena asistencia y no queremos perder la oportunidad de pues tener una foto para recordar este momento y también hacer nuestras publicaciones en redes sociales. Entonces, les pedimos por favor si pueden ir prendiendo su cámara, por favor. Ahí veo que siguen prendiendo cámaras. Muchísimas personas conectadas. Muy bien. Buenísimo. 5 segundos más. Listo. Perfecto. Hay varias pantallas, entonces les pido sonreír, mantener esa sonrisa. Ahí va la primera. Continúen sonriendo. Y voy por la tercera. Listo. Buenísimo. De nuevo, muchísimas gracias y voy a ceder la palabra a Lucía Sosa, quien es directora ejecutiva de Pacto Global Red Bolivia, para que nos comparta unas palabras de cierre. Adelante. Gracias, Iván, muy gentil. Muy buenas tardes a todos y a todas. Saludos desde Bolivia. Bueno, un agradecimiento a nuestros panelistas. Ha sido un verdadero placer escuchar y reafirmar una vez más la importancia de integrar medidas de adaptación al cambio climático en la estrategia empresarial. Algunas ideas claves que me parece oportuno que se queden con nosotros. Primero, tenemos que reafirmar que la adaptación al cambio climático es una cuestión crítica para el mundo empresarial, no solamente en América Latina, sino en todo el mundo. Mauricio decía al inicio, el secretario general está hablando en este momento de un proceso de ebullición climática y ya no de un proceso de cambio climático. Entonces nos encontramos realmente en un estado de emergencia y tenemos que trabajar de forma más acelerada. En segundo lugar, hemos podido ver esta mañana cómo la integración de medidas de adaptación en las estrategias empresariales no solo es responsabilidad desde un punto de vista empresarial, sino que también es buena para los negocios. La inversión en tecnologías limpias, la gestión eficiente de recursos y la construcción de cadenas de suministro sostenible puede aumentar la competitividad de las empresas y aportar a beneficios financieros a largo plazo. En tercer lugar, también hemos visto y aplaudimos cómo las empresas pueden desempeñar un papel crucial en la creación de un impacto positivo en sus comunidades y en la sociedad en general. Se trata de contribuir a un futuro más justo y sostenible para todos y todas. Y por último, destacar la importancia de la colaboración de acción conjunta. Ninguna empresa o entidad puede enfrentar el cambio climático por sí sola. Necesitamos unir fuerzas, necesitamos compartir conocimientos, trabajar juntos para abordar desafíos que estamos enfrentando en este momento y para eso encuentran al Pacto Global, al Pacto Mundial de un gran aliado. Es un espacio para generar alianzas, para fortalecer alianzas que impacten para el desarrollo sostenible. Recordemos siempre que nuestras acciones de hoy están forjando el camino hacia un mañana mucho más sostenible. Así que muchísimas gracias a todos por ser parte de este evento inspirador y muchísimas gracias por su compromiso con un futuro mejor. Muchas gracias. Feliz día. Chao. Feliz tarde. Gracias. Gracias. Feliz Chao, día. chao, nos Adiós. vemos. Gracias. Nos vemos. Muchas gracias. Adiós. Salud, Gracias. México, chao. Gracias. Chao, Hasta hasta luego, luego. muchas gracias. Chao, hasta luego. Gracias a Muchas todos. gracias Chao. por este evento. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.